Buenos días, tardes, noches, doctor Daniel Álvarez Campos y público en general. En esta oportunidad voy a hablar sobre número 3, sobre el algoritmo Branch and Bound, que es ramificación y poda. Veremos algunas preguntas con su respectiva argumentación y además ver por qué las demás respuestas no han sido las convincentes. Bueno, primeramente tenemos la primera pregunta que nos dice, Branch and Bound es una estrategia para resolver problemas de optimización exacta, ya que esto es un algoritmo de búsqueda compleja diseñado específicamente para poder resolver problemas de optimización de forma exacta. ¿Eso qué quiere decir? Que va a encontrar la solución más óptima dentro del espacio de estudio. Además, explora sistemáticamente el espacio de soluciones mediante ramificación y elimina regiones que no puede ser de manera óptima donde se busca la respuesta. Este algoritmo no tiene como objetivo principal el crear datos o ordenar datos, ya que existen algoritmos dedicados para esto como el Quicksort y el Merge Sort. Además, Branch and Bounds es todo lo contrario a una búsqueda aleatoria, ya que esto es una búsqueda compleja y sistemática para garantizar encontrar el óptimo máximo de global sin llegar a ser una probabilidad. Y también dibujar árboles es simplemente una forma de visualizar la estructura del algoritmo, más no el objetivo de Branch and Bound. Tenemos la segunda pregunta que nos dice, el término branch significa ramificar en sus problemas. ¿Por qué? Ya que esto hace referencia al proceso de dividir o ramificar el problema actual en sus problemas más pequeños, generando así nodos hijos en el árbol de búsqueda. Cada ramificación siempre va a representar una decisión o una partición en el espacio de soluciones. Bueno, lo que acá tenemos que también tener en cuenta es que combinar soluciones corresponde a la fase de merge sort en algoritmos, ya que aquí se encuentra la programación dinámica que no es un concepto de branch. Además, eliminar nodos es la función de bounds, que es poda, no de branch, ya que son dos fases diferentes de un algoritmo. Y además, ordenar valores no tiene relación en nada al concepto de ramificación. Como pregunta número 3 tenemos, el término bound significa un límite que permite podar nodos. Bueno, tenemos que tener en cuenta que bounds significa que es el valor que estima el mejor resultado posible dentro de lo que se puede obtener mediante un nodo dado. Este límite siempre va a permitir comparar con la mejor solución conocida y si es así, no poder mejorarla. Y acá es donde el nodo se elimina, evitando la exploración innecesaria. Dentro de todo esto, para dar un contexto de por qué las anteriores soluciones no son las correctas, un árbol completo sería el espacio total de búsqueda sin ninguna poda, ya que Bones hace precisamente lo contrario, evitar recorrer el árbol completo. Un bucle es una estructura de control de programación y que no tiene nada que ver en relación sistemática al concepto de cota. Y además una función recursiva es un mecanismo de implementación que puede usarse para explorar el árbol, pero que no describe el significado de bound. Ahora tenemos la cuarta pregunta que nos dice, el objetivo principal de Branch and Bounds es evitar explorar ramas innecesarias como ya lo he dicho anteriormente, ya que es precisamente evitar la exploración exhaustiva de un árbol completo. Mediante las cotas, o sea los bounds, el algoritmo identifica y descarta ramas que no puedan mantener la solución óptima, reduciendo así drásticamente el espacio de búsqueda. Por ejemplo, recorrer todo el árbol sería una búsqueda de fuerza bruta, ya que Branch and Brown solamente busca hasta donde dé el máximo óptimo y más no. Empeora la complejidad es lo opuesto al propósito del algoritmo Branch and Bound, ya que esto busca reducir la complejidad real del problema. Y también genera muchas soluciones, no es el objetivo de Branch and Bound, solamente quiere dar una única solución, pero que sea la mejor de todas. Ahora sí nos vamos hasta la pregunta, ahora sí nos vamos hasta la pregunta número 7. La pregunta número 7 nos quiere dar a conocer, ¿un árbol se poda cuándo? ¿Cuándo es cuando un árbol se poda? Un árbol se poda cuando su bounds indica que no puede mejorar la solución actual. ¿Qué quiere decir esto? La poda ocurre cuando la cota de un nodo indica que ninguna solución deriva de él puede ser superada, ya que la mejor solución encontrada hasta el momento es la más óptima, matemáticamente precisa y matemáticamente justificada. Bueno, al tener número de hijos mayor de un nodo no determina la poda. Un nodo con muchos hijos puede ser prometedor y debe explorarse completamente.
Además, la profundidad del nodo no es criterio de poda para el branch and bone estándar, ya que incluso muchos nodos muy profundos pueden ser óptimos en la búsqueda de la mejor solución. Además, es subjetivo y no tiene base matemática, ya que la poda en branch and bones es una decisión objetiva basada en el análisis de cotas. Ahora tenemos la pregunta número 8, la cual nos dice, Branch and Bones garantiza. ¿Qué es lo que garantiza Branch and Bones? Una solución óptima. ¿Qué quiere decir esto? Que Branch and Bones es un algoritmo exacto que puede ayudar a garantizar encontrar la mejor solución óptima global. A diferencia tanto de las heurísticas y de las metaheurísticas, Branch and Bones nunca va a descartar nodos que puedan contener el óptimo resultado posible, por lo que la solución final siempre va a ser la mejor solución posible dentro de este algoritmo. Una solución aproximada se caracteriza, mejor dicho, de heurísticas y metaheurísticas, ya que son algoritmos genéticos o de recorrido simulado, más no de branch and bound. Explorar todo el árbol, como ya lo habíamos dicho en preguntas anteriores, es de fuerza bruta. Branch and bound no permite explorar todo el árbol, ya que solamente busca la mejor solución óptima dentro de un espacio reducido de situaciones. Y además las metaheurísticas son algoritmos diferentes, ya que estas son colonias de hormigas donde se pueden buscar diferentes soluciones. En cambio, Branch and Bones es un método exacto, que busca una solución exacta. Ahora la pregunta número 9 tenemos. Branch and Bones es especialmente útil en optimización combinatoria. Sabemos que la optimización combinatoria es el dominio natural de Branch and Bones porque estos problemas tienen espacios de soluciones discretos y enormes, que no se pueden recorrer completamente. Y Branch and Bones los maneja efectivamente mediante una poda, la cual dentro de todo esto los ordenamientos lo tienen todos los algoritmos, sean específicos y eficientes, que no requieren de Branch and Bones, ya que sería innecesariamente complejo para esta tarea. Además, la multiplicación es la operación algebraica básica, pero Branch and Bones no aplica operaciones aritméticas simples. Y además, la memoria compartida es un concepto de sistemas operativos y de programación recurrente, mas no es completamente ajeno al algoritmo de Branch and Bones. Ahora tenemos un ejemplo clásico resuelto por Branch and Bones sería, en este caso sería el TSP, que es, se podría decir, el algoritmo o el caso del viajante, ya que el problema del viajante es uno de los más complejos y más canónicos de Branch and Bones, ya que consiste en encontrar el recorrido más corto de visita en todas las ciudades exactamente sola una vez. Branch and Bones puede resolverlo de forma exacta, ya que está usando cotas como la relajación del problema lineal de este caso, se podría decir. Sumar matrices es una operación básica con complejidad o n al cuadrado, pero que no requiere ningún tipo de optimización combinatoria. La exponenciación, que es inclusamente exponenciación rápida, es un problema matemático con solución directa, pero no un problema de optimización combinatoria. Además, tenemos que la búsqueda binaria es un algoritmo de búsqueda en listas ordenadas con complejidad o logaritmo de n, completamente diferente a la naturaleza de Branch and Bones. Ahora, tenemos que la pregunta número 11 nos dice, Branch and Bones organiza el espacio de búsqueda como un árbol de decisiones, ya que Branch and Bones estructura el espacio de búsqueda como un árbol de decisiones donde cada nodo representa un estado parcial de búsqueda. Y así como también se puede dar a conocer que toma un árbol para tomar una decisión de manera exacta y precisa, más no aleatoria y de manera desordenada. Además, una lista es lineal y no puede representar la ramificación jerárquica caracterizada dentro del espacio de búsqueda de Branch and Bones. Además, también que una matriz es una estructura bidimensional, ya que es usada por demás contextos, en demás casos, en demás problemas, y es que no captura la naturaleza jerárquica. Y además se ramifica en el espacio de búsqueda de Branch and Bones para poder tener diferentes opciones a la hora de encontrar el mejor óptimo posible de resultados. Tenemos ahora la pregunta número 12. La pregunta número 12 nos dice, la exploración en Branch and Bones puede ser de manera DFS, BFS o por prioridad.
BFS es por profundidad, BFS es por amplitud. Y bueno, acá lo que podemos decir es que Branch and Bones es flexible en su estrategia de exploración, ya que puede ser mediante amplitud, profundidad o exploración de la mejor cota primero, que es el best first. Cada estrategia tiene ventajas. El DFS usa menos memoria. El BFS encuentra soluciones superficiales primero. Y el best first suele ser la más eficiente. Ya si solamente aplicamos el BFS sería incorrecto, ya que el DFS es muy común en implementaciones reales para su eficiencia en memoria, y el Best First solamente es la estrategia más efectiva. También tenemos, sin un orden equivaldría a una búsqueda aleatoria sin tener por dónde iniciar y por dónde terminar, lo que va en contra del diseño estructurado y el sistema de Branch and Bounds. Y por último tenemos aleatoriamente única la exploración, ya que estas eliminan la garantía de optimalidad y eficiencia del Branch and Bounds. Además es aquí donde el algoritmo siempre sigue un orden determinado y no un orden aleatorio. Tenemos la pregunta número 13, la cual nos dice: el boolean permite estimar el mejor valor posible dentro de un nodo. El boolean consiste en calcular una estimación del mejor valor posible que pueda alcanzarse dentro de un nodo dado de un árbol. Estas estimaciones permiten decidir si vale la pena continuar explorando en ese nodo o si ya podemos tener de manera segura irnos a otra rama sin perder tiempo óptimo. Calcular gradientes son conceptos de cálculos usados por optimización continua, como el descenso por gradiente en Machine Learning, pero el Branch and Bound trabaja con problemas discretos y no usa gradientes. El árbol de búsqueda representa el espacio de problema y no se modifica durante la ejecución. El boolean no cambia la estructura del árbol. Además, tenemos que las heurísticas pueden usarse dentro de los Branch and Bound para calcular mejores cotas. Y obviamente esto quitaría de lado que se puedan eliminar. Tenemos la pregunta número 14. La pregunta número 14 nos indica: Branch and Bound reduce la complejidad. ¿Qué podemos tomar de esto? Bueno, podemos decir que una poda, que es la pregunta número 14, una poda por optimalidad ocurre cuando la cota es peor que la solución actual. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la poda por optimalidad ocurre cuando la cota de un nodo inicial indica el mejor resultado posible desde un nodo que es igual o peor que la solución mejor encontrada. No tiene sentido explorar esa rama porque no va a mejorar el resultado actual que ya tenemos. Por ejemplo, cuando un nodo no cumple restricciones del problema, se va a aplicar poda por factibilidad, no por optimalidad, si son tipos distintos de poda. Un nodo sin hijos es un nodo hoja que representa una solución compleja, no un candidato a poda por optimalidad, lo cual se evalúa como una posible solución dentro de todo. Y además no es cierto que es un criterio matemático de Branch and Bound. Las podas se basan en comparaciones con cotas, más no en el tamaño abstracto. Tenemos la pregunta número 15. La pregunta número 15 nos dice: una poda por factibilidad ocurre cuando el nodo se puede generar soluciones válidas, ya que acá un nodo viola alguna restricción del problema, o es cuando es imposible completar una solución válida desde ese nodo. Por ejemplo, en el caso knapsack, si el peso ya excede la capacidad máxima de la mochila. Una cota es baja, o sea, en minimización, podría ser prometedora, pero no a causa de poda. La cota baja en criterio de poda por optimalidad cuando es mayor que la mejor solución conocida. Si la solución ya es óptima, ya por sí es óptima, el algoritmo ha terminado exitosamente. No se está podando un nodo por factibilidad. El crecimiento de árbol no es criterio de poda en Branch and Bound estándar. Las podas siempre se basan en criterios matemáticos de factibilidad u optimalidad. Tenemos la pregunta número 16, la cual Branch and Bound reduce complejidad podando ramas que no aportan absolutamente nada. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere darnos a entender es que proviene directamente de la poda. Al eliminar ramas del árbol de búsqueda que matemáticamente pueden contener el óptimo,
reducen el número de nodos evaluados, pasando por una complejidad exponencial y donde podemos decir que explorar todo el árbol es exactamente que hacer la fuerza bruta, que es diferente al branch and bound. Además que agregar más ramas aumentaría la complejidad. Y las gradientes son herramientas de optimización continua, pero en branch and bound los problemas combinatorios son discretos. Tenemos la pregunta número 17, la cual nos dice, el mejor bounce phrase es explorar el nodo más prometedor. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender esto? Nos quiere dar a entender que, por ejemplo, si nosotros seleccionamos, por ejemplo, un nodo que siempre lo vamos a seleccionar con la cota más prometedora, para explorarlo a continuación se va a promover la solución óptima antes y permite más podas tempranas. Explorar el nodo con peor cota primero luego es una estrategia contraproducente que haría que el algoritmo sea muy ineficiente. El BFS se explora por niveles sin considerar la calidad de las cotas. Best First usa una cola de prioridad basada en cotas. Y tenemos que un orden aleatorio eliminaría la inteligencia del algoritmo. Best First es una estrategia determinista basada en la cantidad de cotas. Ahora también tenemos dentro de todo esto, vamos a tener la pregunta número 20, la cual la pregunta número 20 nos va a decir, ¿el éxito de Branch and Bones depende de cuál? ¿De qué depende el éxito de Branch and Bones? El éxito de Branch and Bones es que esto permite hacer un buen cálculo de cotas, ya que la eficiencia de Branch and Bones depende directamente de la cantidad de cotas que sean más ajustadas, las cuales permiten más podas, reduciendo el espacio de búsqueda. Un mal cálculo de las cotas puede hacer que el branch and bound degenerase una fuerza bruta, mientras que las cotas excelentemente pueden ser muy eficientes. Ahora, al decir que no podemos usar podas, convertiría branch and bound en fuerza bruta pura, eliminando su principal ventaja, la cual nos dice que las podas son fundamentales. Además, las restricciones del problema son la base de las podas de factibilidad, lo cual podría ayudarnos a evitar y explorar más soluciones inválidas. Y también tenemos las heurísticas, que pueden ser débiles dentro de Branch and Bounds para calcular mejores cotas, ya que esto puede evitar empeorar el rendimiento del algoritmo. Ahora tenemos nuestra pregunta número 24. Nuestra pregunta número 24 nos dice, Branch and Bounds puede ser una heurística para estimar bounds más fuertes. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Las heurísticas se pueden incorporar en Branch and Bounds para obtener estimaciones de cotas más precisas, o sea, las que están más ajustadas a la vida real. Mejores cotas pueden ayudar a hacer más podas y que el árbol sea más pequeño conforme va pasando el tiempo. También puede usarse para obtener una buena solución inicial que mejore las podas desde el principio. Evitar restricciones no es una forma legítima del branch and bound. Las restricciones definen el problema y las heurísticas ayudan a resolver el problema dentro de sus restricciones. Por ejemplo, también elimina soluciones arbitrariamente que pueden descartar el óptimo y violar la garantía de exactitud del branch and bound. Ahora, dentro de todo esto también vamos a hablar un poco más sobre la pregunta número 44. La pregunta número 44 nos dice lo siguiente. La complejidad de Branch and Bounds es el peor de los casos de exponencial. ¿Por qué? Porque no logra ninguna forma de poda y que debe explorar todo el árbol de búsqueda que tiene como tamaño de muestra. Además, esto ocurre cuando las cotas son débiles o cuando el sistema no tiene bien estructurado que permitan pocas efectividades. En práctica, las podas pueden reducirse drásticamente a este costo que estamos hablando. La complejidad lineal sería imposible para problemas NP difíciles. Complejidad constante implicaría que el retorno no depende del tiempo, sino del tamaño del problema. Además que no existe ningún tipo de algoritmo polinómico exacto conocido para los problemas de NP difíciles. Ahora tenemos nuestra pregunta número 45. La poda por denominancia ocurre cuando un nodo domina, se puede decir, en otro en igual calidad que tengan estos dos. La poda por dominancia elimina un nodo cuando existe otro nodo en el árbol, que es menor o tan bueno como los aspectos tengan similares. Si nodo B determina que el nodo A
tiene mayor o menor volumen, explorará de manera redundante. Por ejemplo, dos soluciones iguales podrían generar un empate, pero podría que por tema de la dominancia requiera que uno sea estrictamente mejor que el otro. Además, los ciclos en árboles son una contradicción y la ausencia del bounce se define por por la poda de dominancia. Y por último tenemos nuestra pregunta número 50. La pregunta número 50 nos dice, Branch and Bound se clasifica como las estrategias de búsqueda exacta estructurada, ya que acá se busca garantizar el encuentro del óptimo global y estructurar para organizar el espacio de búsqueda en forma de árbol y usar cotas para poder guiar la exploración de forma inteligente. Además se distinguen diferentes búsquedas ciegas que el uso de la información como cotas y dirigir la exploración. Y bueno, eso sería todo por hoy, sería nuestra explicación y espero que haya sido muy claro. Muchas gracias.